parcialmente nublado. A ver, 8-7 minutos de la mañana. Cuando hace exactamente una semana, Milei dijo que iba a dejar de insultar porque lo que quería era que se muestren sus argumentos y con esos argumentos se revele la falta de argumentos de todo el resto del mundo salvo él. Yo lo primero que pensé como periodista, dije, uy, qué embole. Yo puteo contra los insultos de Milei, pero cuando están son un insumo bárbaro. Te viste una mañana decir, mirá lo que está diciendo el presidente, mirá esto. Cuando son muy seguidos pierden el efecto. Pero cuando para un tiempo y de repente de nuevo empieza con las barbaridades que decía, o que yo creo que va a volver a decir, como mínimo contale hasta las elecciones. Pero, o sea, después de 2 meses de insultar, llegan a las elecciones, imagínatelo sobre la tril ese día. Pero yo lo primero que pensé, dije, ay, le va a quitar color a uno. Todo el tiempo trabaja con insumos que te permiten contar un relato. Y un presidente que dice barbaridades es algo malo para la sociedad, pero suele pasar que cuando hay algo malo para la sociedad, para el periodismo es bueno. Y el otro día, el viernes a la noche, Milei, viernes a la noche, es una idea rara de cuándo hacer una cadena nacional. Milei hizo una cadena nacional donde no insultó a nadie personalmente, insultó a todos los que están lo cuestionan, los acusó de genocidas, bueno, exageraciones muy típicas de él. Y lo que yo sentí cuando leí el discurso, dije, la verdad que está bueno que no insulte, porque uno puede ponerse a analizar el discurso de otra manera sin ser distraído por los insultos y concentrarse en los argumentos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer ese ejercicio que es menos vistoso, pero es muy interesante, de ver cómo un presidente sesga, cómo utiliza falacias, cómo miente, cómo se pone en un momento raro, y cómo en el fondo de la cuestión hay cosas para discutir, que él hace un esfuerzo enorme para que no se discutan. Hasta ahora eran los insultos, ahora es otra cosa. Ahora, vamos a tratar de explicarlo de manera lo más didáctica posible. Milei habló el viernes en un contexto donde lo que más le preocupaba y muestra su preocupación fueron las leyes que se aprobaron, se dieron media sanción o se aprobaron directamente en el Congreso y que tiene que ver básicamente con cuestiones muy sensibles como la asistencia a los discapacitados, como la asistencia a los institutos pediátricos, los hospitales pediátricos que atienden a los niños enfermos en la Argentina, sobre todo el Garrahan, por ejemplo los jubilados. O sea, 3 grupos sociales de una sensibilidad extrema que estaban esperando que esas leyes salieran o se fueran aprobadas o no fueran vetadas para recibir un poquito más de protección del Estado, algo parecido a lo que recibían antes de que llegara Milei. Entonces Milei, en lugar de registrar a los grupos que están afectados por las políticas que él lleva a cabo, hace un discurso donde explica que si esas leyes, el discurso de siempre que si esas leyes finalmente tuvieran vigencia, la Argentina quebraría. Entonces yo voy a seleccionar 3 momentos de ese discurso y a partir de ahí voy a tratar de explicar varias cosas que yo vi ahí, que me parece muy importante, desde algunas metáforas que me parecen ridículas, hasta cuestiones humanas, de dónde vos tenés el corazón, y después la discusión de fondo. A ver, empecemos cuando Milei dice si estas leyes se aprobaran o se quedaran vigentes, el país quebraría. Escúchalo. En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año, o dicho de otra manera, implicaría un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares o un incremento de la deuda del Estado Nacional de 70%. Bueno, ese es el primer audio cuando él dice, fíjate cómo si aprueban esto, quebraríamos y entonces sería un desastre para Argentina. Luego hay un segundo audio donde es la única vez que nombra a los afectados por las leyes que él veta. O sea, discapacitados, jubilados, niños enfermos. Escucha. Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir.
Y finalmente, una metáfora del presidente: no, antes de resignar el equilibrio fiscal, me van a sacar con los pies para adelante, o sea, muerto. Escuchá. Mi tarea como presidente no es hacer lo que me conviene a mí en términos de poder, sino que mi tarea es asegurar el bienestar presente y futuro de los 47 millones de argentinos. No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta a la página de nuestra decadente historia. Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel, y rectificar una hipotética injusticia presente, pero al costo de rifar nuestro futuro una vez más. Es lisa y llanamente hacer el mal. Ahí no estaba lo de los pies para adelante, no importa, pero si lo encontrás por ahí, Lu, me interesa, pero en todo caso lo ponemos después, no pasa nada. Por ahí elegí mal, no era el 4, era uno que estaba más atrás. Fue un error mío. Bueno, a ver, 4 o 5 cosas, prepárense porque tengo varias cosas para decir respecto del tema. A ver, primero, cuando Milei habla de me van a sacar con los pies para adelante, a mí me resulta un poco ridículo, un poco patético. No es eso lo que está en juego. Eso fue el título, nadie lo está amenazando de muerte, no está cruzando la cordillera de los Andes, no está en la batalla de San Lorenzo, ni ninguna batalla, ni siquiera la de Cepeda. No hay nadie, en ningún caso puede haber algún loco en Twitter, como hay para cualquier figura pública, que amenace de muerte o que diga quiero verlo a Tenenbaum, a Yami Segovia, a Noé Barral Grijera o a Milei, así WhatsApp, pero en realidad lo que hay es un hombre en una oficina tomando decisiones. Básicamente eso es un presidente, y en momentos haciendo campaña. Hay veces que los hombres en oficinas tomando decisiones toman decisiones que afectan a sectores de poder muy importantes y arriesgadas y desafiantes. Y bueno, en el caso de Milei, la mayoría de las decisiones que tomo no afectan a sectores de poder muy importantes, afectan a sectores de poder muy relativo, qué sé yo, cuando vos eliminás el FISU y lo que haces es dejar sin pequeñas obras a los barrios populares de todo el país, y no estás afectando a un sector muy poderoso, estás afectando a un sector bastante débil. Cuando vos bajás mucho las jubilaciones, estás afectando a un sector bastante débil, y así sucesivamente. De cualquier manera, un presidente siempre genera polémicas, discusiones, pasiones a favor, pasiones en contra. No veo por qué razón Milei cree que por tal medida o tal otra puede salir con los pies para adelante. Le da un aura de heroísmo, le da un aura, pero es algo que alguien dice, es como que yo diga, no me importa, cruzaré la cordillera de los Andes desde esta radio. Voy a decir, pero ¿qué cordillera de los Andes? Si estás ahí en la radio, calentito, charlando, etcétera. Así me muera de hambre, voy. No, a ver, los seres humanos somos tipos normales, los presidentes también son tipos normales, y no veo ninguna razón, ningún elemento que me haga pensar que Milei está arriesgando su vida. El único elemento que hay para pensar que los políticos, o el elemento más fuerte, los políticos de Argentina están arriesgando su vida, es lo que le pasó a Cristina Kirchner, que ahí sí hubo un intento de atentado contra la vida de un dirigente importante. En el caso de Milei no ha habido ninguno, no puede ser que reciba amenazas como todos, pero no se ve eso. Con lo cual, lo primero, corramos el tema de que estamos frente a un héroe que da la vida por una Argentina más justa. Estamos frente a un hombre en una oficina tomando decisiones que se pueden discutir, digamos, algunas podrán ser buenas, otras podrán ser malas, pero no porque él diga que las decisiones son buenas, se transforman en buenas, ni lo contrario, ni porque diga que son buenas se transforman en malas. En todo caso, uno puede analizar, discutir, no es o cruzamos la cordillera de los Andes o nos quedamos cautivos de España para siempre, y como yo soy el que los voy a salvar, créanme, no, por lo menos en mi caso no funciona así. Lo segundo que me parece que es relevante en esto es que yo puse un audio donde por una vez nombra a los discapacitados, a los jubilados, y dice, no se trata de ellos sino una pelea de poder. O sea, los nombra para decir que no se trata de ellos. Me gustaría que Milei en algún momento hable con la mamá de un discapacitado. Hay algunas que lo votaron y que lo seguirían votando, para preguntarle si no se trata de ellos o si trata de una cuestión de poder. Porque hasta que él llegó, todo el sistema de discapacidad funcionaba en tensión, débil, pero no como funciona ahora. Y cada vez que vos hablas con el papá o la mamá de un discapacitado, te dice, nunca fue como ahora. O sea, nunca es nunca. O sea, hay 40 años de democracia donde hubo gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, del este y del oeste, y nunca pasó que los discapacitados... Entonces sí se trata de los discapacitados, sí se trata de los jubilados, sí se trata de los chicos enfermos de enfermedades graves que ahora van a ser peor atendidos porque Milei toma esas decisiones. Entonces, como para mí sí se trata de eso, me parece que el discurso de Milei cae una serie de falacias que son falacias graves en ese sentido, porque vos me tenés que explicar, si querés,
Si no querés, que es lo que quiere Milei, tenés todo el derecho, pero yo también tengo el derecho a mostrar que no querés explicármelo, ¿por qué estás financiando esos sectores? No me hagas números generales. Si vos decís, todo esto sumado me da 2,6% del PIB. No, ese número, que además es discutible, es un número un poquito fantasmagórico, demasiado general. Yo digo, bueno, perfecto. El sistema de discapacidad, ¿cuánto sale? ¿Qué porcentaje es del PBI? ¿Qué otra cosa vos podés recortar para que no se recorte un tema tan sensible como el tema de discapacitados? Eso no estaba en el discurso. El tema jubilados, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje del PBI? ¿Qué otras cosas podrías recortar? El tema Garrahan, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje del PBI? ¿Cuántas cosas podría recortar? Si el presidente hiciera ese discurso, yo pondría, primero, me pondría, ahí sí sería un argumento. Y me pondría en cuestión, a mí me obligaría a investigar números, a ver si dice la verdad o no, y entramos en un debate de otro nivel. Ahora, que me diga que me sacan con las patas para adelante, no es un tema de los discapacitados, no es un tema de los hospitales, no es un tema de... cuando es todo eso, me da la impresión de que es algo que alguien dice para tratar de correr el eje de la cuestión y evitar discutir las cuestiones centrales, que son las que está discutiendo correctamente el Parlamento, porque no es la casta que defiende sus privilegios, sino que está diciendo, che, tirarle unos mangos más a los hospitales pediátricos, tirarle unos mangos más a los jubilados, tirarle unos mangos más a los chicos discapacitados. O sea, no es una cosa abstracta, son seres humanos. Hablando de seres humanos, acá, que a mí me parece muy importante, el otro día había un discurso de Lula, donde Lula hablaba de la lucha contra el hambre. Y en un momento recordaba de cuando él tuvo hambre y se ponía a llorar. Y yo no tengo dudas en función de ver lo que hizo él cuando Lula, desde que es presidente, que uno ve que la cantidad de gente con hambre en Brasil disminuyó verticalmente. Es un hecho realmente de esas revoluciones en paz que pasan en los países alguna vez y que, como finalmente son estadísticas, te impresiona. El tipo sacó mucha gente del hambre, y entonces en ese contexto vos ves que hay un corazón que está puesto en algún lugar. Después está la gestión, la política, etcétera. Pero cuando vos ves como una pulsión en un presidente, que eso lo registra que existe. En el discurso del otro día, Milei no registraba que hay un problema. Es decir, en ningún lugar está la humanidad, está su lucha contra la casta, su heroísmo, que parece que va a salir muerto de acá o con equilibrio fiscal y esas cosas que dice, pero en ningún momento hay algo que él les diga a las personas que están sufriendo por sus medidas. En ningún momento él está hablando de la sociedad, vamos a discutir la estabilidad, etcétera, no me la van a quebrar, pero en ningún momento le dicen, miren, discúlpenme, yo sé que están pasando un momento difícil. Y yo entiendo que ese momento difícil es un momento que está sufriendo y que tiene incertidumbre. Les prometo que voy a repararlo. Denme un poquito de tiempo porque estoy haciendo otra cosa. Y yo eso lo entendería. Y escucharía que un presidente dice eso, pero en ningún momento está ese diálogo. Todo el tiempo está el diálogo del presidente héroe que va por el equilibrio fiscal y los malos que son todos los otros que discuten cosas muy puntuales que él no discute. Entonces, en todo eso, entre que se pone como un héroe, no aparecen las personas dañadas por sus medidas en su diálogo, no te da números concretos, que eso es muy impresionante, no da números concretos, hace un número general que revolea y con eso parece que está saldada la discusión, y no está saldada la discusión. Es obvio que una sociedad tiene derecho a discutir cuando hay un ajuste, qué tipo de ajuste estamos haciendo. Entonces, si vos, por ejemplo, hacés pelota las rutas del país en función del ajuste, la sociedad tiene derecho a discutirlo. Tal vez tengas razón, pero la sociedad tiene derecho a discutirlo porque cualquiera que tiene una casa sabe que reparar algo que se rompe es mucho más caro que mantener algo que todavía no se rompió. Entonces las rutas se mantienen para mantener eso. Ahora, si se rompen, vos tenés que repararla. Es mucho más caro y en términos de equilibrio fiscal es mucho más caro. Entonces esa medida merece ser discutida, pero además es caro en términos de productividad, de competitividad, es caro en términos de tiempos, es caro en tiempos de calidad de vida y es caro en cantidad de vidas. Mucha gente muere porque las rutas no están en buen estado, los gobernadores lo están diciendo. ¿Por qué no se puede discutir eso? ¿Sos de la casta? ¿Cuál es el dueño de la verdad respecto de cómo se hace el ajuste? Y así como se puede discutir rutas, se puede discutir discapacitados, se puede discutir Garrahan, se puede discutir todo. Insisto, todo seguramente afecte el equilibrio fiscal y entonces debe ser discutido con prudencia y con inteligencia y con criterio, pero de ahí a que todo lo que hago yo está bien y cualquier cosa que me discutan va en contra del equilibrio fiscal, y claro, es algo que alguien dice y es algo que es claramente la mirada de Milei. Soy el dueño de la verdad y cualquiera que me lo discuta está afectando el futuro del país. A ver,
Hay discusiones más de fondo todavía que estas y más teóricas, pero que son importantes. Miren, hay toda una discusión histórica sobre si la Argentina tiene un desequilibrio muy fuerte porque dilapida pesos o porque dilapida dólares. ¿Qué significa esto? Los que sostienen que dilapida pesos, Milei entre ellos, dice, bueno, nosotros estamos, cuando tenemos déficit fiscal, emitimos mucho, eso genera inflación, eso a la larga genera un desequilibrio muy fuerte, con lo cual hay que hacer un ajuste para no dilapidar pesos. Ya vamos a eso, a ver si el gobierno está dilapidando o no pesos. Antes de eso, hay otra mirada que dice, mira, no es solamente los pesos, también tiene que ver con los dólares. Si nuestro país se queda sin dólares, puede ser que durante un tiempo puedas aguantar, pero al final tenés una crisis muy fuerte porque el dólar te salta fuerte porque no hay mucha demanda y eso tiene eso genera un problema muy serio porque a lo largo de los años pasó una y otra vez y también te genera tarde o temprano una inflación muy fuerte, una recesión muy fuerte o ambas cosas. Bueno, la discusión sobre dilapidar pesos la da Milei, la discusión sobre dilapidar dólares no. Y entonces hay una discusión muy fuerte que no está en el discurso. Entonces si vos mantenés el dólar barato de manera artificial, como ha hecho el gobierno desde que llegó, se dilapidan dólares. Mucha gente compra para ahorrar, mucha gente compra por turismo, mucha gente, es un incentivo muy fuerte a comprar todo lo que se produce afuera y nada de lo que se produce acá. Y entonces los dólares se acaban. Entonces vos tenés una gran cosecha como el 2024 y los dólares se acaban. Y después viene un blanqueo exitosísimo y los dólares se acaban. Y después viene otro momento problemático en el primer trimestre y entonces el gobierno está por entrar en una crisis y ¿qué hace? Se endeuda con 20.000 millones de dólares con el FMI. Y después empieza a haber otra crisis y ¿qué hace? Se endeuda con 2.000 millones de dólares más. Y como no alcanza, porque sigue la demanda de dólares, porque el gobierno la mantiene barata, barato el dólar, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sube tremendamente la tasa en pesos para que todo aquel que quiera comprar dólares se vaya a instrumentos financieros que da tasa en pesos. Eso genera muchos efectos. Primero se pierden muchos dólares. ¿Por qué se pierden? Porque el gobierno lo quiere barato el dólar para que la inflación esté baja y de esa manera mantener poder político, poder público y ganar las elecciones. Entonces, toda esa cosa de dilapidar dólares para ganar las elecciones y tener autoridad política y bajar la inflación tiene un costo muy grande, al que se le podría aplicar las mismas definiciones que hace Milei para quienes creemos que la cantidad de reservas de un país es importante. Entonces, Milei ajusta en pesos, pero no ajusta en dólares. Y cuando se van los dólares, por ejemplo, uno está viendo todo el tiempo lo que es el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Lo explicamos 1000 veces. Gente muy rica de acá y de afuera que tiene dólares, los pasa a pesos, aprovecha que el gobierno con la tasa alta te mantiene el dólar clavado y con eso hace una diferencia muy grande, porque después los pasa a dólares de vuelta y se lleva algunos 10% en dólares en un mes, un disparate, y se los llevan. Después por ahí vuelven cuando otra vez la tasa está alta, entonces otra vez se vuelve a hacer el carry trade. Eso es guita que se dilapida y Milei no lo incorpora dentro de la discusión. O sea, él solamente te habla de eso. Y vos decís, bueno, ¿y qué puede? Y bueno, genera los mismos desequilibrios que genera el exceso de pesos, la falta de dólares. Es muy evidente que es así. ¿Lo genera por recesión o lo genera por inflación o lo genera por deuda? ¿Y por qué lo genera por deuda? Por ejemplo, cuando el gobierno sube las tasas, para mantener el dólar barato, para mantener la inflación barata, para que al mismo tiempo pueda ganar las elecciones, lo que ocurre es que se compromete a pagar deuda en pesos con mucho interés. Entonces, tarde o temprano, ¿eso qué hace? Que tenga que pagar más pesos y para mantener el equilibrio, o entra en desequilibrio, o tiene que ajustar más a jubilados, discapacitados, etc. Y esto que estamos viendo del ajuste a discapacitados y a Garraham y a jubilados, tiene mucha relación con las tasas altas porque el gobierno se compromete a pagar más en pesos. Entonces, de repente tiene equilibrio fiscal, pero se le desequilibra el tema financiero. Y como se le desequilibra el tema financiero, tiene que ajustar. Y entonces, ¿qué? No se puede discutir si la prioridad son los bonistas o la prioridad son los jubilados, si la prioridad son los bonistas o la prioridad son los chicos de Garraham. O sea, nada de esto está en la fundamentación, en la argumentación de Milei. Es una argumentación tremendamente sencilla, tremendamente como brutal, en la cual lo único que importa es que él lucha por el equilibrio fiscal y que en base a esa lucha, en la cual puede salir con los pies para adelante, lo único que se puede discutir es si está bien o mal, y no discutir los detalles, que es donde está el diablo.
porque siempre ahí se esconde, ¿viste?, la sutileza de un plan económico. A mí me parece que lo que escuchamos el viernes, si es que ustedes lo escucharon, el viernes a la noche, con un presidente que parece que va a salir con los pies para adelante y todas esas cosas que dice, es quizá una serie de falacias o la construcción de un discurso que lo que explica básicamente es lo que no explica. Y no explica por qué razón se ensaña con jubilados, por qué razón se ensaña con discapacitados y por qué razón se ensaña con chicos enfermos. Merece que le digan cruel en este contexto porque ellos no están en su discurso. Porque lo que hay es eso, es alguien hablando sobre, cuestiones generales. Es discurso político clásico. Un presidente no va a hablar de aquello que no le conviene, pero uno a veces piensa que si hablara de los temas que están ausentes de sus discursos, por ahí sería mejor escuchado. Si diera alguna señal de que él se da cuenta que en una familia de discapacitados, él que está causando angustia, sería más escuchado. Si fuera más serio con los números, porque lo que no es serio con los números, en lugar de dar números generales, diera, bueno, acá vale tanto, tal vez un poquito podemos ayudar. Miren, voy a cambiar lo que estoy pensando. Tal cosa que yo venía haciendo, voy a recortar acá para darle, o voy a subir pequeño un impuesto para que haya un fondo para discapacitados y eso no se toque, porque eso para mí es... Por ejemplo, Milei, una de las cosas virtuosas de su gestión es que asignación por hijo lo aumentó, no hay duda de que lo aumentó. Entonces ahí registró que había un sector al que y vale mucha plata eso. Nadie podría decir que eso es una mala medida. Bueno, con la misma creatividad que aplicó ahí, si lo aplica a discapacitados, lo aplica a Garrahan y lo aplica... Si el viernes se lo hubiera dicho, estuve registrando, entiendo que me equivoqué, voy a reparar esto. No del todo, créanme que es un plan, pero progresivo. Pero claro, incluso hay un momento que es espectacular, donde él habla de la hipotética injusticia. Ni siquiera dice la supuesta injusticia, ni siquiera dice son injusticias, dice hipotética. Entonces, en todo eso vos ves un discurso armado que es un discurso falso, que es un discurso lleno de falacias. La discusión no es el equilibrio fiscal, la discusión no es si él va a morir o no el intento, la discusión no es si la casta o él, la discusión no es la quiebra de Argentina, no estamos hablando de discapacitados, jubilados y chicos enfermos. O sea, esa es la discusión puntual y esa es la discusión que él evade. En ese contexto hay una discusión, decíamos que Milei hace un eje en el tema de emitir, no emitir, y hay una discusión creciente que fue registrando Noé el fin de semana. En realidad es una discusión desde el principio, porque hay muchos economistas y creo que están diciendo no tiene equilibrio fiscal, no es cierto que no emite, pero en las últimas semanas o meses empiezan a acumularse cada vez más economistas que te dicen, porque al principio eran Kachanowski, o en principio era... me está faltando el amigo de toda la vida que se peleó. Carlos Rodríguez. No, Diego Giacomini, que todo el tiempo te hacen curvas y el gobierno desmiente esas curvas. Y vos decís, mirá, están emitiendo. Dale. Bueno, me pasaba lo mismo y este fin de semana en el diario Clarín, Ezequiel Burgo recoge las miradas, los testimonios, los informes que vienen publicando 4 economistas que la verdad difícilmente podamos incluir en el grupo o de los despechados, o de los cucas, o de los peronistas. Hablo de Broda, de Kigel, de Artana, de Marx. En los 4 casos, los 4 dicen, hay emisión y hay déficit fiscal. Al déficit fiscal te sumo el último informe del Fondo Monetario Internacional, que en un asterisquito, en un pie de página, dice, si sumás los intereses de la deuda, la verdad que hay déficit fiscal de 1,2%. Lo que se preguntan estos economistas es, ya que hay emisión y hay déficit fiscal, que son las 2 condiciones que Milei dice, por esto no hay inflación. ¿Viste? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno exclusivamente monetario. Bueno, estos economistas dicen, hay emisión, hay déficit fiscal. ¿Por qué no se está recalentando la inflación? ¿Qué es lo que otros economistas o tal vez nosotros nos preguntamos respecto al dólar? Sube el dólar, ¿por qué no se está recalentando la inflación? Empieza a ser esa la pregunta de este momento del gobierno de Milei. Ellos responden con 2 cuestiones. Por un lado dicen, la magnitud y la profundidad tanto del déficit como de la emisión, bueno, no es tan grave. Entonces te permite surfearla un poco mejor. Y por otro lado hablan de la credibilidad del presidente y del plan económico, que ahí me parece que es donde engancha con este tipo de discursos del viernes a la noche, diciendo, yo voy a hacer
cualquier cosa, voy a afectar a cualquiera que tenga que afectar para poder sostener equilibrio fiscal si no tomamos los intereses de la deuda, o pequeño déficit fiscal si contamos los intereses de la deuda. Milei, después del discurso del viernes, el sábado publica una suerte de paper económico en la página del Banco Central, titulado Aspectos Esenciales del Análisis Monetario, en el que insiste, ¿no?, con esta mirada, con esta lectura. Dice que no hay traspaso a precios del movimiento del dólar porque la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario. Y bueno, me parece que está ahí tratando de consolidar esa credibilidad ante los inversores, ante su electorado, pero los inversores ya están viendo que déficit hay y emisión hay. A ver, hay un detalle en esto que vos contás del paper que distribuyó Milei, que lo publica el Banco Central. Y que es un texto de Milei que publica el Banco Central, y hay un tema que empieza a ser discutido ahora, que es la independencia del Banco Central. Para la mirada liberal de la economía, por ahí es demasiado estricto como planteo. Los bancos centrales son independientes de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los bancos centrales pueden poner límite a gestos demagógicos que tienen problemas a largo plazo. Entonces, si un gobierno quiere emitir, por ejemplo, antes de una elección, el Banco Central, si es independiente, le pone límites. Si un gobierno quiere dilapidar reservas, el Banco Central le pone límite, ¿no? Mira, esto es defender la moneda. Si un Banco Central, si un gobierno no quiere comprar reservas, en un contexto de un país que tiene pocas reservas, el Banco Central compra reservas, porque es una forma de defender la moneda. Todo el mundo sabe que un Banco Central con reservas es más fuerte que un Banco Central sin reservas. El Banco Central de la República Argentina es un banco central que no es para nada independiente. Tiene niveles de seguidismo que te impresiona, de gobierno entre comillas populista. Bausili va a ser entrevistado por el Gordo Dan, o sea, va a carajo, y se supone que es independiente. Bausili publica un texto del presidente, se supone que es independiente. Bausili no compra reservas cuando el presidente dice no vamos a comprar reservas. No es una decisión en un mundo con el Banco Central independiente del presidente si compra reservas o no. Es una decisión de Bausili, que se supone que es independiente, y Bausili publica los textos de Milei. O sea, hay un presidente del Banco Central que hace una apología de la dependencia del Banco Central de cualquier cosa que diga el presidente. Y por lo menos no es lo que los liberales nos enseñaron toda la vida, y muestra que el Banco Central está sometido a presiones electorales. Por ejemplo, no comprar reservas. Si vos compras reservas, sube un poco el dólar, entonces el gobierno prefiere no hacerlo. No comprar reservas cuando está en el medio de la banda es una decisión política del presidente que afecta al resultado electoral, que complica a mediano plazo a la Argentina porque de alguna manera no defiende la moneda como tiene que defenderla, y que al mismo tiempo revela que el tipo está recibiendo órdenes, forma parte de un equipo, bueno, es socio de Caputo, todos vienen del JP Morgan, que es un tema que viene creciendo y creciendo en el debate público. 8:34 minutos de la mañana, en la agenda informativa aparece Axel Kicillof, el verdadero y el falso. ¿Vos te enteraste qué pasó, No. Yami? Bueno, Axel Kicillof le dio un reportaje a Gabriel Suedo. Sí. Hasta ahí, diría típico reportaje larguero de Kicillof. Vos le preguntás qué hora es, te hablas media hora, termina el reportaje y no pudiste repreguntar nada. Más o menos, ¿no? Cuestión es que en ese contexto, ¿por qué rebota tanto el reportaje a Kicillof? No por el reportaje a Kicillof, sino porque Adorni tuitea en algún momento del día, fíjense lo que dijo Kicillof, y termina diciendo fin. Escuchá. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Bueno, Sí, esto lo vi. así tuitea Adorni. Sí. O sea, parece un estúpido. O sea, el tipo está en campaña y dice, ¿qué propones? No tengo idea. Bueno, cuestión es que eso que viste, esa pregunta y esa respuesta, se compone de dos partes. Lo que vas a escuchar ahora es la misma pregunta como fue en el reportaje, con la respuesta que dio Kicillof. Escuchá. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puede empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo.
y que haya condiciones de bueno, ahí laburo. está, ahí se ve claramente que responde otra cosa. Lo que vas a ver ahora, en el segundo momento, es otra pregunta con la respuesta que Adorni pega a la primera pregunta. Sí. O sea, otra pregunta y escuchar la respuesta porque es la que le da según Adorni a la otra pregunta. Escuchá. A Máximo le preguntaron por esta posibilidad de ser candidato y dijo, tampoco uno quiere ser alguien que se entrometa en los planes de nadie. Digamos, hoy la mayor responsabilidad la lleva adelante el gobernador, como diciendo, bueno, yo estaría dispuesto a ser candidato, pero siempre que tenga el visto bueno de Axel Kicillof. No lo he charlado esto particularmente con Máximo. ¿Puede ser la mejor expresión? Mirá, por eso yo, de nuevo, vuelvo. Sí, todos pueden serlo. Yo lo que digo es que hoy yo no tengo una Hoy yo no propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Bueno, Ay, por favor. pero vos no sabés lo que fue. Contalo vos. Lo levantaron muchísimo. Es decir, Adorni lo levanta y empieza Milei, empieza Todos. Pero era obvio que, digamos, conociendo a Kicillof, que siempre es larguero en todas las respuestas generalmente, la verdad es que era obvio que no era la respuesta que dio a esa pregunta. Bueno, el tema es que para vos, ¿entendés? Claro. De repente aparece Kicillof diciendo, no tengo propuestas. Desprevenido, claro. Bueno, obviamente lo tuitea Adorni, que es el primero. Se sube Milei porque lo toma Horacio Kavak, dice, más que oponerse a todo lo que propone Milei, ¿qué propuesta tiene hoy el peronismo? Ninguna, habría que buscarla, pone el textual Kavak. Y Milei se sube al tuit de Kavak y pone, a confesión de parte, puntos suspensivos. Lilia Lemoine, vos vas a presentarte a cualquier trabajo y te aseguro que decís esto y no te toman ni en broma, postea también el mismo video. La Derecha Diario, que a esta altura, bueno, lo de Diario, dice, expuesto, 2 puntos. Le preguntaron a Kicillof qué propone Fuerza Patria y respondió, no tengo una propuesta, y pone también obviamente el videíto falso. Esto me sorprendió muchísimo y se lo pregunté fuera del aire a Luisa porque no lo podía creer. Federico Pinedo retuiteando el tuit de Javier Milei que dice a confesión de parte con los 3 puntitos suspensivos y el video falso. Leila Gianni. El enano soviético no tiene ninguna propuesta para los bonaerenses y eso que hace 5 años y medio que gobierna. Lamentable. Ya a esta altura yo me pregunto, ¿creen que esto es real? Saben que se están subiendo una operación. La cuenta agarra la pala. Kicillof asume que no tiene ninguna propuesta. La cuenta Traductor te ama. El video sin editar es aún peor que el otro, jajaja, porque toma la despedida de Gaby Sued. El Gordo Edición. O sea, estas cuentas ¿de dónde salen? El Gordo Edición. Ja, ja, ja. La notera de Futurock, ni siquiera es notera. La notera es NASA Lomagno. La notera de Futurock le hizo... de economía muy piola. Claro, le hizo una pregunta que le estalló la cabeza al pobre Kisi. Otra cuenta, Escuela Austríaca de Economía. Dice, te lo está diciendo el mismo Kicillof. No tienen propuestas, no tienen ideas. Bueno... Y así siguen y siguen. Increíble. Este señor @gordoleyes dice, el bautizado como mogólico, según la opinión popular en encuestas, Axel Kicillof admite que su espacio político no tiene propuestas. Bueno, impresionante, ¿eh? Toda la maquinaria de... A ver, ya me dice, es obvio que no. Yo te voy a decir cosas que, y vos preguntabas, ¿lo creen o no lo creen? Cuando la Derecha Diario saca, yo hace 2 viernes dije que levantábamos el programa de la tarde. Entonces la Derecha Diario Sí, me acuerdo. se festeja Lo vi. como un gol. Bueno, festejaban que me hubieran despedido. Y era obvio que no era cierto. Yo lo aclaré en Twitter. Que incluso en el video ese, en el video que se publica... Queda muy claro, lo festeja el Gordo Dan, Sí. gritemos el gol, lo echan a Tenemo y toda esa cosa. Y yo lo aclaré en Twitter y era obvio, cualquiera que escuchara lo que dije, Sí. deducía. Hay libertarios que tienen buena, no voy a decir los nombres porque los comprometo, que tienen buena relación conmigo, y 3 días después que yo lo había aclarado, escribían para solidarizarse. Che, Claro. te quedaste sin laburo, lamento mucho. Gente bien, con buena onda. O sea, en ese micromundo, están convencidos que a mí me rajaron de Radio Con Vos. ¿Entendés? O sea, hay un mundo del cual esto entra. Y después me decía Luisa la cantidad de likes que tiene el video fake. 16.000 en el caso del Buni, 36.000 en la Escuela Austríaca de Economía.
6.300 de Adorni, y así siguen y siguen miles y miles de gente reproduciendo esto. 125.000 visualizaciones en el caso de Leila Yani, 26.000 en el caso de Milei, 188.000 en el caso de la derecha diario, 12.000 en el caso de Lilia Lemoine. No son cifras que llegan a confesión de parte, ahí hay 673.000 visualizaciones. O sea, no llegan a millones y millones, pero va sumando y hay mucha gente que repite, che, el tipo no tiene propuesta. Se me fue un poco el tiempo. Te quería preguntarle a Noé qué había visto en la nota de Kicillof, pero lo hacemos en un ratito. Simplemente agregar dos cosas, una que le va a interesar, dos o tres cosas que le va a interesar mucho a Yami, estoy así como... Viste que el tema de la gente que le gusta hurgar en la basura, la semana pasada tuvo un lío bárbaro. Tema tuyo porque vos vas adoptando la cantidad de gente. Bueno, vas a tener un problema que no creo que te alcance para adoptar a todos los que viven en la calle. Si la calle está sucia, en todo caso será un problema de quienes que tienen que limpiarla, porque siempre la gente ensucia. Pero hay una situación social que la hace más grave. Miren, la cantidad de gente en situación de calle que disfruta de vivir en la calle, diría el gobierno de la ciudad, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 pasó de 3.000, según el gobierno porteño, de 3.200 personas a 4.000. O sea, subió un 23,2% en un año. Es un montón. Pero eso según el gobierno de la ciudad. Si vos mirás, por ejemplo, el tercer censo popular son 11.000 personas. En julio del 2019 había 7.200 y en 2017 4.000. O sea, en 8 años subió de 4.000 a 12.000 la cantidad de personas que se ve en la calle. Gente viviendo en la calle. Naturalmente eso no está bueno por muchas cosas. Primero porque hay gente viviendo en la calle. O sea, gente que está en una situación social muy límite y que fue aumentando con el deterioro de la situación económica del país, inclusive el último año. Segundo, porque eso no genera limpieza, obviamente, es un lío para administrar la limpieza en esa situación. Según la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, además, en lo que va del año, 63 personas murieron, 13 de ellas en la ciudad de Buenos Aires. Pero además de eso, el gobierno de la ciudad desfinancia la actividad de los recicladores, que son los que limpian. Las personas que andan buscando qué hay en la basura para servir también son tipos que tienen la obligación de limpiar lo que ven en cada tacho de basura. Hay 3.000 que perdieron el financiamiento de viajes, por ejemplo. Hasta que llegó Jorge Macri, le financiaba, además de una guita que era como suelto, le financiaba los viajes. Entonces hay menos recicladores que hacen su trabajo como corresponde porque hay menos financiamiento. Tal vez, en lugar de castigar a las personas que están buscando qué comer en la basura o algo para revender, lo que tiene que hacer el gobierno es atender que los recuperadores, recicladores trabajen bien y ver cómo hacer, no el gobierno ya de la ciudad, sino el gobierno nacional, para ver cómo atender la situación de la gente en la calle. Hay formas alternativas de ver las cosas que las que ve la gente, que lo que cree es que todo aquello que es pobre o es morocho debe ser perseguido, y me parece que bueno, tal vez mirando estos datos lo puedan pensar. En la agenda informativa está otra vez Gaza. Todo el mundo periodístico está estremecido porque Israel bombardeó una zona donde estaba la gente de Al Jazeera trabajando, y hay 5 muertos como producto de estos bombardeos, y son periodistas profesionales, periodistas conocidos, algunos admirados mundialmente porque está haciendo el trabajo desde ese lugar. Es un nivel de dedicación a la profesión y de la información que es muy fuerte, muy ejemplar. Entre ellos está Anas al-Sharif, que era el jefe de Al Jazeera en Gaza, que es un hombre muy popular en el mundo árabe, con lo cual hay una gran parte del planeta que está viviendo con mucha consternación, porque una cosa es dar cifras generales y otra cosa que el tipo que ves en pantalla todo el tiempo de repente muere. El gobierno de Israel está diciendo que Al-Sharif, de 28 años, es un terrorista, jefe de una célula de Hamas. Eso es lo que argumenta. Lo que pasa es que no solamente murió, sino que murió él, sino todo el equipo. Y bueno, lo que cuenta la prensa internacional, que tiene una mirada independiente de las partes, cuenta que él nació en 1996 en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza. Se graduó en comunicación de masas con especialización en radio y televisión de la Universidad Al-Aqsa,
Gaza, inició su carrera colaborando con la red Al-Shamaa y luego se integró a Al Jazeera como corresponsal del norte de Gaza. Desde octubre del 2023, en los inicios del conflicto, Israel-Hamas es una de las figuras destacadas en la cobertura de la guerra. A pesar de ser objeto de amenazas y difamación, continuó en el frente de batalla. La determinación con la que ejerció su labor se acentuó después de que su padre muriera en un bombardeo israelí contra su hogar en Jabalia, un hecho que lo impulsó a seguir documentando la realidad de la guerra. El 10 de agosto del 2025, mientras se encontraba en una tienda, o sea, ayer, destinada a periodistas junto a la entrada principal del hospital Al-Shifa en Franja de Gaza, Anas Al-Sharif fue alcanzado por un bombardeo israelí. En ese ataque, además de Al-Sharif, perdieron la vida además otros 4 periodistas. Se trata del reportero Mohamed Kroeik y los camarógrafos Ibrahim Saer, Mohamed Nufal y Mohamed Aigua. El posteo de Al-Sharif durante los bombardeos y la carta que dejó en caso de dejó un posteo final y la carta que dejó en caso de muerte. Les confío a mi querido hijo Salah, a quien he deseado apoyar y acompañar de toda su vida hasta que fuese suficientemente fuerte para llevar mi carga y continuar la misión. Les confío a mi querida madre, cuyas benditas oraciones me trajeron hasta donde estoy, cuyas súplicas fueron mi fortaleza y cuya luz guió mi camino. Ruego que Alá le conceda fuerza y la recompense en mi nombre con la mejor de las recompensas. También les confío a mi compañero de toda la vida, mi amada esposa Salah, de quien la guerra me separó durante largos días y meses. Sin embargo, se mantuvo fiel a nuestro vínculo, firme como el tronco de un olivo que no se doblega, paciente, confiando en Alá y asumiendo la responsabilidad de mi ausencia. Si muero, moriré firme en mis principios. Oh Alá, acéptame entre los mártires, perdona mis pecados pasados y futuros, perdóname si he fallado y ruega por mí con misericordia. No se olviden de Gaza y no se olviden de mí en nuestras sinceras oraciones de perdón y aceptación. Esta es la cobertura de varios medios de la prensa internacional sobre el asesinato de un grupo de colegas que estaban testimoniando durante estos últimos meses, largo año y medio, digamos, lo que viene pasando en la Franja de Gaza. 8:47 minutos, y para terminar con este largo piripipí, tenemos a Yami con una de sus noticias. Dale, Yami. Sí, porque vamos a hablar de una moda muy, pero muy peligrosa en redes sociales, que es difundida por diferentes influencers, en principio internacionales. No ha llegado a nuestro país y espero que no llegue. ¿Por qué? Porque se habla de la maximización del sueño. Viste que tiene que ver todo con la apariencia, porque se dice, en realidad se recomienda siempre dormir bien y dormir una cantidad de horas necesarias para estar bien, para estar atento, para tener, no sé, el cuerpo bien, la cara bien, un montón de cosas. Bueno, entonces como se habla mucho de la apariencia, lo que se dice es que hay una nueva tendencia muy extrema que promete, ¿no?, mejorar el sueño para luego tener una mejor apariencia. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, dicen que tenés que, por ejemplo, taparte la boca con cinta adhesiva, balancearte colgado del cuello, que es una tendencia, sí, así como... Ah, están locos. Sí, entonces, ¿qué pasó? Yo estaba buscando una solución. Yo pensé, no, por ahí con ese encuentro. No, porque ya hubo un muerto, creo que en China, por estas prácticas. Y básicamente a mí lo que me gustó de esta información, que dice que este es un ejemplo, lo que se difunde a través de las redes sociales y a través de estos influencers, es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden normalizar lo absurdo. Y me parece que esto lo podemos aplicar en un montón de otros temas. Es lo que siento yo, que las redes sociales te ofrecen una solución para un problema que generan las redes sociales. Que nunca Claro. ¿Entendés? Sí, totalmente. Porque hoy en día, si vos preguntás en un grupo, ¿vos dormís bien?, vas a encontrar un montón de gente que te dice, poca gente que duerme así de corrido. Sí. ¿Vos dormís bien, Yami? No duermo bien. Pero no por las redes sociales. No, porque tengo una niña que grita de noche. ¿No? ¿Y vos dormís bien? Dormía bien hasta hace un tiempo y pasaron algunas cosas que me llenaron de ansiedad y ahora volví a dormir mal, pero confío en recuperar la... Igual después tenés periodos donde de Claro. repente, Sí. claro, acá en un momento estás más preocupada por algo, por alguna cuestión afectiva, por Por alguna ejemplo, las cuestión últimas laboral. semanas todos dormimos mal. Todo, Por eso todo te dormimos digo. mal. Bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, se habla, y con razón, de que esto es perjudicial para la salud, que no ayuda en nada, y hablan justamente de la peligrosidad de difundir ciertas prácticas que no están comprobadas científicamente, ¿no? Y me parece que también ahí le dan como mucho poder a las redes sociales, a los influencers, que no tienen que tener. 8:50 minutos de la mañana, ya viene Tamara y empieza la guerra nuclear acá, ¿eh? O sea, todo lo que era paz se termina. Por suerte está Gustavo y estoy yo, que la vamos a defender. Por ahí se sabe defender sola, no lo sabemos. Yo contaba con Luisa también, pero el Y viernes- Luisa Luisa está oscila. tibia, el no viernes sabe, no se la juega. Se pasó de banda. Momento